Buenas tardes, soy María Teresa Cruz de la Secretaría de las Mujeres del Departamento de Participación Social, Política y Cultural. Voy a referirme al origen del 10 de mayo y por qué el tema de hoy es importante para nosotras y nosotros. Desde nuestra perspectiva feminista, consideramos que este día tendría que nominarse por una maternidad libremente elegida, responsable, informada, y que además tendríamos que contar con una serie de mecanismos para disminuir la mortalidad materna, ¿no? Una de las muertes, imagino yo, de las más peligrosas que estamos expuestas en el momento de dar vida. Bueno, pues para este momento, también invitándolas a la resignificación, porque recuerden ustedes que todo saber nos tiene que llevar a un cambio mínimo, pero importante en nuestras vidas. Entonces, invitándolas también que en esa resignificación podamos hacer un cambio en nuestra vida. Voy a retrotraerme a los inicios del siglo pasado, concretamente al episodio de la Revolución Mexicana. En este episodio las mujeres tuvieron una importante participación en el que sus pensamientos políticos saltan a la esfera pública a través de los periódicos de señoras como una herramienta para la creación de conciencia de otras mujeres. Entre estas mujeres periodistas muy importantes está Ermila Galindo y diversos periódicos que están en los que se documentan artículos y editoriales para esta creación de conciencia. La creación también de ligas feministas, de grupos de mujeres que comenzaron a compartir y a debatir sobre la desigualdad en la que vivían y también a buscar las alternativas de participación política para poder colocar en lo público sus demandas, ¿no? Por eso cuando se habla de las demandas de las mujeres se dice que son bien añejas, ¿no? Y pareciera que eso no, y yo les voy a platicar algunas de estas. Pues en el año 1916, después, en el contexto de estos periódicos, hay otra mujer que le llaman la sufragista incansable, que es Elvia Carrillo Puerto, quien en esa demanda por la consecución del voto, lo que estaba demandando era la construcción de ciudadanía de las mujeres, que pudiéramos participar, ser sujetos de derechos civiles, de derechos laborales, de derechos políticos, por supuesto, ¿no? Porque los derechos políticos, si no los tenemos ganados, pues estamos renunciando a una buena parte de la opinión que podemos dar y de la incidencia que podemos tener en la esfera pública las mujeres. Y la sociedad se pierde además de las aportaciones de nuestra visión de género, ¿no? Porque dicen también que cuando una mujer entra en política cambia la vida de la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Entonces, en esa premisa yo creo que asustó a algunos señores y voy a decirles qué fue lo que sucedió. Pues en 1916, decía yo, se lleva a cabo el primer congreso feminista que registra la historia en Yucatán. La sufragista incansable Elvia Carrillo convoca, respaldada por su hermano, el gobernador de Yucatán, pues este importante ejercicio político, ¿no? Entonces, mujeres delegadas asisten a esta reunión nacional y tienen los primeros acuerdos. Uno de estos acuerdos es, por ejemplo, la manumisión de las tradiciones familiares, es también la creación de guarderías para las madres trabajadoras, otra vez el trabajo como la demanda de una jornada laboral pagada. También se hablaba de las cooperativas de consumo para aminorar la carestía de esos años. También se hablaba de que en caso de que hubiera el derecho al divorcio y en caso de que hubiera divorcio, que los hombres no se fueran sin otorgar la manutención de sus hijos, ¿no? Entonces, entre otros muchos acuerdos que yo creo que no son tan diferentes si nosotras en estos días nos preguntáramos qué es lo que necesitamos para esa igualdad, ¿no? Y en este día 10 de mayo. Pues entonces los acuerdos de ese importante congreso los toman las mujeres
y cuando comienza el Congreso Constituyente, que es aquella reunión de hombres para escribir la Constitución, ellas se presentan y piden demandan estar en ese importante ejercicio político que tenía como misión escribir la Constitución mexicana, ¿no? Ustedes saben que la Constitución fue promulgada en el año 1917, pero no se hizo en 2 días, ¿no? Hay una serie de reuniones y debates anteriores a esa fecha. Entonces las mujeres están muy pendientes de esos debates y piden ser reconocidas como en su carácter de ciudadanas y participar aportando los acuerdos de ese Congreso Feminista para que quedaran plasmados en la norma máxima, lo cual no lograron, ¿no? Pero que sí se hicieron visibles en la sociedad mexicana. Estos acuerdos, que ya dije antes, son como la igualdad que ellas hubieran querido ver en la norma, ¿no? La igualdad entre mujeres y hombres, esa se llama la igualdad jurídica, la igualdad formal, la igualdad de derechos, ¿no? Y que no queda recogida en esa norma. Entonces, cuando ellas, lo que sí cobran es mucha presencia pública. Entonces, los hombres del poder, obviamente, pues cuestionados porque cómo era posible que mujeres pudieran tener esa osadía, pues, de subir a la esfera de participación pública, lo que hacen es reunirse también y manejando mediáticamente ellos, sino con periodiquitos de señoras, ¿no? Ni periodiquitos o gacetitas, sino con las 8 columnas, formar mediáticamente una campaña para recordarles a la sociedad y a las mujeres que el único papel y el más importante que tenían las mujeres en esa época era la sacrosanta misión de cuidar a los hijos, a los enfermos, a las personas mayores, ocuparse de las tradiciones familiares y regresarse a su casa a hacerlo. Había también otras costumbres, como por ejemplo, las mujeres no podían mirar a los ojos a los hombres, no podían mirarlos de frente, tenían que caminar un poquito atrásito de ellos, y las mujeres no éramos tenidas en cuenta como sujetos de derechos, sino como estorbos, ¿no? Como muebles, en calidad de objetos, de cosas. Es así que, por ejemplo, no se podía que las mujeres se contrataran, ellas no eran sujetos, no tenían capacidad jurídica, se llama, ¿no? No se podían contratar laboralmente, ellas no podían escoger en qué trabajo querían laborar. Si tenían que hacerlo o por fin lograban convencer las primeras barreras familiares y culturales de que querían trabajar, pues tenían que ser en cuestiones que fueran una extensión de los roles de género. Por ejemplo, tenían que cuidar niños enfermos, ayudar en las labores de la casa. Las otras extensiones eran tejedoras, hilanderas de estos textiles antiguos, dulceras, todo esto, o si no, pues tenían que ser monjas, ¿no? Eso era lo que ellas decían, no tenían derechos laborales, no tenían derechos civiles, no podían comprar bienes, no podían asistir a la escuela. En cuanto a la cuestión, bueno, los derechos civiles, y bueno, el nombre, la nacionalidad, ¿no? Pero estaban muy acotados y muy restringidos esos derechos, ¿no? Tenían que contar con el permiso de un hombre, fuera su papá, su hermano, su marido, su padrino, su tío, un tutor o un responsable, le llamaban, ¿no? Entonces, cuando las mujeres comienzan con esta cuestión de la organización, los hombres, decía yo, comienzan con esa campaña para regresarlas, remitirlas a la casa y regresarlas con esa misión, exaltando y enalteciendo nada más una faceta de ellas, ¿no? Que es la negación de ellas por otra persona o por otras personas, y también en el marco de la negación de sus derechos, ¿no? De sus derechos políticos, del derecho a la participación, de organización. Y entonces ellas, como ustedes pueden ver en el periódico, se llaman, ¿no? Dice, besos y flores para las mujeres, para las madres, ¿no? Como diciendo, bueno, pues eso es lo que les vamos a dar.
tengan flores, tengan ustedes dulces, tengan unos aparatos para que les aminoren la carga del trabajo doméstico, pero no vayan a querer tener derechos, ¿no? Y mucho menos estén hablando del divorcio y de todos esos problemas que las mujeres dicen que tienen, ¿no? Ustedes ven que se publica a 8 columnas ese periódico, y las mujeres de las ligas feministas sufren una fractura muy fuerte porque la misma sociedad comienza como a tener ese rechazo hacia ellas. Actualmente los observatorios de mortalidad materna se han establecido para vigilar precisamente el cumplimiento de parte de las instituciones de salud pública, del cumplimiento de los derechos que las mujeres tienen a la hora que transitan por la maternidad, ¿no? Del parto, de elegir cómo van a parir, de cero tolerancia a la violencia obstétrica que todavía se sigue dando en muchos hospitales, ¿no? El desplazamiento de mujeres que ayudaban a mujeres a parir también, ¿no? Entonces, esas causas de mortalidad materna en esta actualidad no han cesado. O sea, si bien es cierto, probablemente hayan disminuido, no quiere decir que se han exterminado para siempre. Entonces, ¿qué sentido tiene recibir por un lado regalos si no está garantizada la salud reproductiva de todas las mexicanas, ¿no? Finalmente, pues este es el origen del día, de esta fecha. Hablaba yo de la resignificación del día para que no nos envolvamos en las cuestiones del mercado, ¿no? El mercado es experto en manipular los sentimientos y las emociones de las personas para que con una mercancía se nos olvide que tenemos derechos. Pues ese es el mensaje en este día, y para que ustedes lo conozcan y lo puedan documentar también hay varios libros, también aportes de mujeres que han hecho a los espacios universitarios en la resignificación de estas fechas de mucha historia y traídas desde el pensamiento político de las mujeres. Por la igualdad y por el reconocimiento a la dignidad de las mujeres como madres, ¿no? Y que esta sea una maternidad libre, escogida, informada y no impuesta. Muy buenas tardes, muchas gracias.